Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para terminar la semana. No sé a ustedes, pero a mí las semanas se me pasan como si fuesen días, los meses como semanas y los años como meses. Esto va rapidísimo. Bien, pues hoy es 16 de, perdón, hoy es 13 de septiembre del 2024 y en España ahora son las 16:51 de la tarde. Hoy vamos a retomar el libro de las 70 semanas de Daniel del doctor Stephen Jones y vamos a ver el capítulo 5, quién es el anticristo, y para el próximo día vamos a ver el sexto, el lunes Dios mediante. Ya saben que estamos haciendo 2 vídeos seguidos de las 70 semanas, pues vamos a ver la tribulación. ¿Qué es eso de la gran tribulación? Y también cómo hemos confundido lo que se llama esa última semana, los 3 años y medio de la gran tribulación, con el ciclo de la gran tribulación de 2520 años. Esa sí que es una gran tribulación, ¿verdad? Que fue desde el cautiverio de Babilonia pues hasta hoy en día, ¿no? El cautiverio, que seguimos todavía en cautiverio, en este caso a la Reserva Federal, al sistema de los bancos centrales y del dinero deuda. Bueno, comencemos. Capítulo 5. ¿Quién es el anticristo? Las 70 semanas de Daniel terminaron con la crucifixión. No hay ninguna semana que queda por venir, ni media semana que se tiene que poner en marcha, ni nada de eso. De eso no cabe duda. El reloj, entre comillas, no se detuvo al principio ni a la mitad de la semana para reanudarse en el futuro. Aquellos que inventaron esta teoría de la brecha, de la ruptura, ¿no?, esa semana, en el siglo XIX, simplemente no tenían un buen conocimiento de la historia. El surgimiento del anticristo, entre comillas, se basa en una comprensión defectuosa del término en sí. Se han escrito muchos libros en los últimos 150 años, profetizando o especulando sobre ciertos candidatos para el puesto de anticristo. Estaban el Kaiser alemán de la Primera Guerra Mundial, luego Mussolini y después Hitler. Cuando todos fueron derrocados, los hombres recurrieron a otras figuras políticas como Henry Kissinger o el príncipe Carlos. El presidente ruso Mikhail Gorbachev, o Gorbachov, como se diga, sigue siendo un candidato favorito para el anticristo, con su marca de nacimiento prominente en su frente como la marca de la bestia. Esto ya sabemos que tampoco, ¿no? No tengo ningún deseo de defender a ninguno de estos hombres de ninguna manera, porque todos son gobernantes de Babilonia y no del reino de Dios, pero independientemente de cuán malvados puedan ser, ninguno de ellos por sí mismo es el anticristo. El anticristo y la bestia. A menudo sorprende a la gente saber que el término anticristo ni siquiera se encuentra en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan habla solo de varias bestias. El libro es, en muchos sentidos, una continuación y una ampliación del libro de Daniel. Las bestias, entre comillas, de Daniel 7 y 8 son naciones e imperios. La primera bestia fue Babilonia, representada como un león, Daniel 7:4. La segunda fue Persia, el oso, Daniel 7:5. La tercera fue Grecia, el leopardo, Daniel 7:6. Y la cuarta era una bestia sin nombre de dientes de hierro, Daniel 7:7, identificada como Roma. Estos imperios bestias se describen en la Biblia como bestias, ¿no? Valga la redundancia.
Se caracterizan por su apetito carnívoro de comer, entre comillas, otras bestias, naciones para crecer y expandirse. En otras palabras, son militaristas y tienen el deseo de matar a cualquiera que se interponga en su camino. Muchos de los gobernantes de Babilonia tienen el corazón de una bestia. Esto se ilustra en Daniel 4:16 con el rey Nabucodonosor. Dice así: sea cambiada su mente, es decir, su corazón de hombre, y le sea dada la mente, el corazón de una bestia. Cuando se cumplió esta profecía, el rey se volvió como una bestia y estuvo comiendo hierba 7 tiempos. En las Escrituras, dice que toda carne es hierba, primera de Pedro 1:24. Nuevamente leemos en el Salmo 103:15, en cuanto al hombre, sus días son como la hierba, es decir, el hombre es la hierba, comiendo hombres, ¿no? Así que a Nabucodonosor se le dio el corazón y la mente de una bestia y comenzó a comer hierba, que a su vez representaba la carne de la humanidad. Dios le dio hierba para comer en lugar de carne para evitar el canibalismo total. Sin embargo, el significado profético es el mismo. Muchos anticristos en los últimos días. Siguiente epígrafe. Muchos anticristos en los últimos días. En cuanto al término anticristo, es tan desconocido en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Solo Juan usa el término y solo lo usa en sus cartas. Aparece 4 veces en Primera de Juan y una vez en Segunda de Juan. Juan nos dice en Primera de Juan 2:18 lo siguiente: hijos, es la última hora o el último tiempo, si quieren, ¿no? Y así como escuchasteis que el anticristo viene, incluso ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Leo de nuevo, es el último. Hijitos, es el último tiempo, y así como escuchasteis que el anticristo viene, incluso ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. Eso lo dice ya Juan en su tiempo. Los últimos días técnicamente comenzaron en la cruz, porque ese evento terminó la edad de la Pascua. Técnicamente comenzaron en la cruz porque ese evento terminó la edad de la Pascua. Bueno, vamos a seguir con el tema no de días, sino de los últimos días, sino últimos tiempos. No. Dice que los últimos tiempos técnicamente comenzaron en la cruz. O sea, no es solamente ahora en nuestro tiempo, sino que ya desde los tiempos de la cruz es cuando se consideran técnicamente los últimos tiempos, porque ese evento terminó la edad de la Pascua, que había comenzado con la salida de Egipto en la Pascua. Entonces, desde la perspectiva de Juan de la historia, la edad pentecostal fue el último tiempo. Desde nuestra perspectiva actual, por supuesto, estamos en el último tiempo de la edad pentecostal, o sea, el fin del fin, ¿no? De la edad. Es el comienzo de la edad de tabernáculos a la que estamos transicionando. Y aquí tenemos la primera edad, es el tiempo de Moisés, la edad de la Pascua, la edad de Pentecostés, que se llama el reino de Saúl, y tabernáculos, la edad de tabernáculos, que es el reino de David. Reino de Moisés, reino de Saúl, reino de David, Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Así que no es sorprendente que hayamos visto surgir muchos anticristos a lo largo de estos últimos tiempos. Durante las edades, surgir muchos anticristos durante las edades de Pascua y Pentecostés. El problema es que la gente está buscando una única figura mundial poderosa que surja en el contexto de lo que llaman la Gran Tribulación. Se ha pintado un cuadro fantasioso que ha cegado a los cristianos a lo que en la realidad ya está sucediendo a su alrededor, pues desde ese tiempo, nada menos, ¿no? En gran parte se debe a que todavía están esperando que comience la semana 70 de Daniel, cuando de hecho esta se completó en el año 33 después de Cristo. Siguiente epígrafe: usurpando el lugar de Cristo.
Otra dificultad importante surge porque el término anticristo generalmente se define como estar en contra de Cristo. El término griego anti significa literalmente en lugar de, en contra, en lugar de y no, vamos a poner aquí para no ser redundantes, y no contra. Repito, el término griego antis literalmente significa en lugar de y no contra. La palabra se usa en Mateo 2:22, pero Juan se enteró de que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de, el griego anti es la palabra, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Arquelao era hijo del rey Herodes, quien subió al trono después de la muerte de su padre. Arquelao no gobernó contra su padre, sino en lugar de él, es decir, de Herodes. Este es el significado estricto de anti, por lo que un anticristo es alguien que gobierna en lugar de Cristo. No especialmente contra, en muchos casos también es contra, pero es en lugar de, se hace pasar por Cristo, ¿no? O asume las atribuciones que le competen a Cristo. En la medida del significado griego estricto del término, entonces anticristo es un término neutral. Sin embargo, tiene una connotación negativa en su uso bíblico porque normalmente significa que alguien ha usurpado el lugar de Cristo. En lugar de suplirlo, hacer su suplente, está usurpando su lugar. Un usurpador es aquel que gobierna como si el trono fuera suyo, en lugar de hacer la voluntad del rey legítimo que tiene autoridad sobre él. David entendió que gobernaba en el trono de Dios, es decir, de Cristo, e intentó gobernar de acuerdo con la ley divina. Oró y le preguntó a Dios cómo gobernar por la voluntad divina en lugar de por la suya propia. David reinó en representación de Cristo. Por el contrario, el rey Saúl se rebeló contra Dios y trató el trono como si pudiera gobernar como él quisiera. El rey Saúl entonces era técnicamente un anticristo, un usurpador. Pero el ejemplo profético más importante en la Biblia de un anticristo se encuentra en Absalón, que es una cosa también que se ha pasado mucho por alto por la Iglesia. El hijo de David, quien usurpó el trono de David por una temporada. Absalón se convirtió en el anticristo más importante del Antiguo Testamento y, sin embargo, es prácticamente desconocido para los maestros de profecía modernos. Siguiente epígrafe, David y Absalón. Entre paréntesis, el sionismo cristiano es el Judas moderno. David y Absalón, entre paréntesis, el sionismo cristiano es el Judas moderno. Un, un Judas colectivo, ¿no? El sionismo cristiano, en este caso sería un Judas colectivo. Y vamos a ver que los sionistas pues son el anticristo colectivo. La Iglesia haciendo el papel lamentable de Judas. ¿Qué vamos a hacer, no? Segundo de Samuel 15 al 18 nos cuenta, capítulos 15 al 18, nos cuenta la historia de cómo Absalón el usurpador se convirtió en anti-David. No estaba de acuerdo con las políticas de David y por ello robó el corazón de la gente. Como dice el capítulo 15, versículo 6. Pronto fue coronado como rey en Hebrón, mientras que David era el rey en Jerusalén. El capítulo 15:10. Además, Absalón envió a buscar a Agitofel, que era consejero y amigo de David. Agitofel se unió a la conspiración, pero luego se ahorcó, 17:23. Ahí tenemos el tipo de lo que ocurrió luego con Cristo, ¿verdad? Y Judas. La traición de Agitofel fue causa de una gran angustia para David. Habló de su amigo muchas veces a partir de entonces en los Salmos, como por ejemplo en el Salmo 55, 12 al 14, que dice, porque no es un enemigo el que me reprocha, entonces yo podría soportarlo, ni es el que me odia el que se ha ensalzado contra mí, entonces yo podría esconderme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero y mi amigo íntimo.
Nosotros que teníamos dulce comunión, juntos caminábamos en la casa de Dios en medio de la multitud. Toda esta conspiración de Absalón contra David con la ayuda de Agitofel, amigo de David, fue un tipo profético importante de la historia del Nuevo Testamento y el conflicto entre Jesús y los líderes del templo, que vamos a ver que a su vez se repite ahora en este tiempo final, en nuestro tiempo. David, pues, es el tipo de Jesús, Absalón es tipo de los principales sacerdotes y Agitofel es el tipo de Judas, ¿verdad? La conspiración comenzó en Hebrón, que proviene de la palabra hebrea chebar, que quiere decir asociación, y chabar, que quiere decir compañerismo, amistad. En otras palabras, la conspiración vino de la ciudad de los amigos, y entonces Jesús proféticamente llamó a Judas amigo en Mateo 26:50. También sabemos que el antiguo nombre de Hebrón era Kiriat Arba, Josué 15:54. Esta era la ciudad natal de Judas Iscariote, porque Iscariote es la forma griega de Iskeriat, nombre de que quiere decir hombre de Keriat, es decir, alguien de Keriat Arba. Por esta razón, en los días previos a Pentecostés, los discípulos discutieron el problema de reemplazar a Judas, según las profecías de David sobre Agitofel, Hechos 1:15 y 16 dice: y en este tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, había allí una reunión de unas 120 personas, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había escrito acerca de Judas, quien se convirtió en guía de los que arrestaron a Jesús. Tenga en cuenta que Pedro entendió claramente que David había profetizado de Judas en la historia de la revuelta de Absalón. O sea, él lo captó, tuvo la revelación. La gente sin duda habría discutido esto completamente mientras estaban en el aposento alto y sabían que las declaraciones de David acerca de Agitofel habían profetizado de Judas. En Hechos 1:20 Pedro cita a David, dice así: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea desolada su propiedad y nadie habite en ella, su propiedad o su morada. Eso está citando del Salmo 69:25. Y su oficio, tómelo otro. En este caso estamos citando también del Salmo 109:8. Del Salmo 109:8. Pedro aplicó estas profecías a Judas, quien como Agitofel se había ahorcado unas semanas antes, Mateo 27:5. Esto nos muestra que los discípulos en ese momento entendieron completamente la naturaleza del conflicto entre Jesús y los líderes del templo sobre el derecho al cetro de Judá. O sea, ellos sabían quién era y hicieron lo mismo que hizo Absalón, que sabía muy bien quién era su padre, que era el rey al que le correspondía el trono, pero aún así se levantaron contra él, ¿verdad? Se levantó contra él. Absalón bueno, esto nos muestra que los discípulos en ese momento entendieron completamente la naturaleza del conflicto entre Jesús y los líderes del templo sobre el derecho al cetro de Judá. Entender esa conexión profética es una de las claves más importantes para comprender la idea del anticristo. Absalón fue un antidavid en su época. 1000 años después, los líderes del templo estaban en contra de Jesús. Ambos eran anticristos porque ambos usurparon el trono del que Dios había llamado y ungido, es decir, bautizado para gobernar en su trono. Cuando David fue derrocado, salió de Jerusalén sin luchar e hizo un sacrificio en la cima. En la palabra cima es la palabra Rosh, R-O-S-H, que quiere decir cumbre, cabeza o cráneo. Le dicen la calavera, cráneo, calavera, o cráneo, que es una calavera, ¿no? Vamos a poner así también calavera, que es más conocido. Calavera, calavera o cráneo. Del monte de los olivos, segundo de Samuel, el sacrificio en la cima del monte de los olivos, es decir, del monte de la calavera o del cráneo o de la cabeza. Eso, segundo de Samuel 15:32. Asimismo, Jesús fue al mismo lugar
el lugar de la calavera, Mateo 27:33, y cumplió el tipo del Antiguo Testamento con el sacrificio final por el pecado del mundo. Fue crucificado fuera de la puerta, como nos dice Hebreos 13:12, y fuera del campamento, como nos dice Hebreos 13:13. Y por ley esto significaba, escuchen esto, que desmiente lo de la tumba que decían que estaba en la iglesia esa, que están custodiando los ortodoxos, que no es ese, y mucho menos, y tampoco el otro que está ahí cerca de la muralla, en un jardín, que se dice que es del sepulcro de Cristo, lo que llaman el Getsemaní, pero no Getsemaní, el jardín del sepulcro. Yo estuve allí y hay una roca que parece que simboliza también una calavera, pero no es así porque la ley decía que significaba que tenía que estar a 2000 codos afuera de los muros de la ciudad. 2000 codos, pues no sé cuánto será en kilómetros, ¿no? Un codo son 45, pues serían 500 metros como mínimo, o algo así, ¿no? Medio kilómetro fuera de los muros de la ciudad. Esa era la cima del Monte de los Olivos, donde también se guardaban las cenizas de la novilla roja. Ahí es donde fue enterrado el Señor. Esas cenizas tenían que mantenerse fuera del campamento, como dice en Números 19:3, donde podían acceder a ellas aquellos que ceremonialmente eran inmundos. Así que el lugar donde David sacrificó cuando Absalón lo derrotó es el mismo lugar donde Jesús hizo su sacrificio final, cuando su trono fue usurpado por los principales sacerdotes, ahí donde fue crucificado, ¿no? David permaneció en el exilio por un periodo de tiempo desconocido. No, dicen, no decían la tumba, perdón, decían el lugar de la crucifixión que era allí, no. Yo estaba confundiendo, estaba queriendo decir que era el lugar de la crucifixión, no de la sepultura. Bueno, esto que estaba en el monte Sinaí, que estaba a 2000 codos fuera de los muros de la ciudad, por lo tanto no podía ser ni el que está dentro de la ciudad ni ese que está fuera de los muros, es el que tiene esa roca que les decía, no, ese es el lugar de la crucifixión, no es ese, es allí más lejos, en el monte de los Olivos. Bien, David permaneció en el exilio por un periodo de tiempo desconocido. Ese exilio es un tipo de la ascensión de Cristo al cielo, donde debe permanecer hasta la segunda venida. El regreso de David al trono en Jerusalén, entonces, es un tipo de la segunda venida de Cristo, en la cual él reclamará su trono. Cuando David regresó, hubo una batalla final contra el ejército de Absalón. Absalón huyó, pero su largo cabello se enredó en la rama de un árbol. Su cabello era su fuente de orgullo, así que proféticamente hablando, el orgullo de Absalón fue su ruina. Segundo de Samuel 18:15 dice, entonces Joab dijo, no perderé el tiempo aquí contigo. Entonces tomó 3 lanzas en su mano y las atravesó en el corazón de Absalón, mientras aún estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes que llevaban las armas de Joab se reunieron alrededor, hirieron a Absalón y lo mataron. O sea, lo remataron, ¿no? Esto profetiza de la segunda venida de Cristo. David volvió después de la muerte de Absalón, entonces David regresa. Eso profetiza de la segunda venida de Cristo, en la que los líderes judíos que usurparon tanto el trono como la primogenitura de Jesús recibirán juicio, así como fue juzgado Absalón. Aunque los cristianos sionistas parecen pensar que los judíos gobernarán la tierra bajo Jesús, es decir, David, la muerte de Absalón prueba lo contrario. Repito, aunque los cristianos sionistas parecen pensar que los judíos gobernarán la tierra bajo Jesús, es decir, bajo David, la muerte de Absalón prueba lo contrario. Cristo no tiene la intención de promover a los usurpadores a altos cargos en su gobierno. De hecho, los cristianos sionistas de hoy están desempeñando el papel de Judas y Agitófel una vez más, al ayudar a los anticristos usurpadores en su plan para tomar el trono y la primogenitura del verdadero Cristo. Ellos quieren dominar al mundo desde Jerusalén, desde Israel, ampliar su territorio y someter a todos, ¿no? No liberar a la humanidad, sino someterla, para que sean sus esclavos.
Este es quizás el resultado más dañino de la enseñanza dispensacionalista. Ha preparado a la Iglesia para su papel del Judas moderno. Qué triste, ¿verdad? Que la Iglesia sea el Judas moderno. Dado que este conflicto, en concreto el cristianismo sionista, dado que este conflicto se desarrolla por tercera vez en la historia moderna, la única diferencia real es que el conflicto ya no se centra en el cetro, sino en la primogenitura. Para un estudio más completo de esto, vea los capítulos 6 y 7 de mi libro, La lucha por el derecho de nacimiento. Cuando conocemos la historia profética de Absalón, el usurpador, podemos ver que él es el tipo clásico de anticristo. Él es el tipo clásico de anticristo. Este conflicto entre Cristo y el anticristo es fundamental para la comprensión de toda la narrativa del Nuevo Testamento. También explica la parábola de Jesús de los viñadores usurpadores en Mateo 21, donde Jesús pone palabras en sus bocas en el versículo 38. Como se pone palabras en las bocas de los que le traicionan, como que ellos estaban diciendo, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia, ¿no? Esto muestra claramente que los líderes religiosos del judaísmo eran y siguen siendo el anticristo en el Nuevo Testamento. De hecho, vamos a ver aquí, déjenme que vaya un poquito atrás, o sea que tenemos primero David, después Jesús y después ahora tenemos también el que serían en este caso los vencedores y Cristo, ¿eh? En la época actual. Después tenemos a Absalón, el traidor, que es el tipo de los principales sacerdotes, en este caso y también en la actualidad serían los sionistas, ¿no? Y después tenemos a Agitofel, que en tiempos de Cristo hizo el papel de Judas, o sea, es tipo de Judas, y Judas es tipo a su vez del Judas colectivo, que es la iglesia cegada. El cristianismo, en este caso sionista, que está apoyando a los usurpadores, a los que quieren usurpar el trono de Cristo y la cabeza y los vencedores. Bien, nos volvemos para abajo. Aquí, ¿no? Bien, Absalón usurpó a sabiendas el trono de David, sabiendo muy bien quién era su padre. De hecho, fue porque Absalón conocía a su padre que dirigió su revuelta contra él. Así, en el cumplimiento de este tipo profético, los principales sacerdotes también sabían quién era Jesús y por eso usurparon su trono. No, hemos resaltado lo de no fue un caso de identidad equivocada, fue un caso en el que reconocieron quién era él, pero no estaban de acuerdo con él y codiciaron su trono para sí mismos. Querían un Mesías que los librara de la esclavitud de Roma. Lo que obtuvieron fue un Mesías que los libraría de la esclavitud del pecado. Esto no encajaba con su idea de un Mesías y sabían que perderían sus puestos si la gente no declaraba, si la gente lo declaraba Mesías. Por eso decían, matémosle y quedémonos con su viña, ¿no? Con su reino. Entonces lo crucificaron, sin darse cuenta de que estaban cumpliendo las escrituras incluso en esto. Los discípulos entendieron estos eventos perfectamente. Pedro citó los salmos para indicar que Judas necesitaba ser reemplazado. La única forma en que podría haber sabido la conexión entre Judas y Agitofel es si conocían el resto de la historia, es decir, la rebelión de Absalón y la usurpación del trono de David y la traición de Agitofel. Ni el ejército sionista de Absalón, entre comillas, ni el ejército sionista de Absalón, ni el cristiano sionista Agitofel gobernarán, ni el cristianismo, perdón, esto está mal, ni el cristianismo sionista Agitofel, ni el ejército sionista, que es de Absalón, ni el cristianismo sionista de Agitofel, lo vamos a poner igual, gobernarán en el reino davídico por venir. Será gobernado por aquellos que permanecieron leales al verdadero David, quien es Jesucristo en su segunda aparición, su segunda venida. Por supuesto, mientras la batalla final permanezca en el futuro, todavía hay tiempo para que los cristianos sionistas se arrepientan y dejen de apoyar al Absalón moderno.
Ay, Estados Unidos, que apoyas lo que está haciendo, el genocidio que se está haciendo ahora mismo en Israel. Y hay dirigentes de Israel, hay de Netanyahu y compañía. Descripción de Juan del Anticristo. Absalón era el anticristo de su época y su ejército de apoyo eran los anticristos. Los que le apoyaban a él eran los anticristos. Cuando esta historia fue recreada en el Nuevo Testamento, uno puede referirse a Caifás como el anticristo, porque él era el líder de los sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote que decidió usurpar el trono. La pregunta es, ¿cómo se repetirá esto en la tercera promulgación en torno a la segunda venida de Cristo? ¿Habrá un anticristo individual, él, o un anticristo colectivo, los? Bueno, algo ya hemos comentado. Primera de Juan continúa diciendo, el 19, ellos, es decir, los anticristos, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que se demostrara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y lo sabéis todo. Juan estaba siendo deliberadamente vago aquí, como vemos en el siguiente versículo, el 21, que dice, no os he escrito porque no conocéis la verdad. O sea, allí esos hermanos a los que escribe Juan conocían la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, Juan les estaba diciendo a sus lectores que les ha dicho el significado de esto en persona, verbalmente, ¿verdad? Así se entiende mejor este versículo, ya se lo había dicho, por eso le dice que conocéis la verdad, se lo había dicho verbalmente, por lo que no necesitaba otra vez explicárselo por escrito. La pregunta es ¿por qué? Porque es mejor no poner la verdad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es mejor no poner la verdad por escrito? ¿Era porque si la escritura caía en manos equivocadas la gente podría ser perseguida por ello e incluso ejecutada? Pues probablemente. Aún así, Juan continúa su descripción en términos teológicos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los sionistas niegan al Hijo, y por lo tanto no pueden tener al Padre nunca. El que niega al Hijo no tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, el factor clave para identificar a estos anticristos es su confesión acerca de si Jesús es o no el Cristo, es decir, el Mesías. ¿eh? Si dicen que no, pues entonces son anticristos, obviamente. No tienen al Padre porque rechazan al Hijo. Juan implica que estos anticristos afirmaban conocer al Padre, es decir, a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que no es otro más que Jesús. Y sin embargo, estas mismas personas negaban al Hijo. Juan nos dice claramente que no se puede tener al Padre sin el Hijo y por lo tanto refuta las afirmaciones del judaísmo. Asimismo, el ejército de Absalón estaba formado por judíos genealógicos que habían rechazado a David como rey. David era el heredero legítimo del trono, por lo que David llevaba el cetro que se le dio a Judá. La revuelta dividió el reino en dos partes, cada una de las cuales afirmaba ser la tribu legítima de Judá. La mayoría siguió a Absalón, pero la minoría que permaneció leal a David eran los verdaderos judíos, los que estaban con el príncipe de la tribu, con el rey. Esta situación se repitió en el Nuevo Testamento. Había verdaderos judíos y falsos judíos. Pablo habla de esta distinción en Romanos 2, 28 y 29, diciendo, porque no es judío el que lo es exteriormente. La genealogía no importa, ni la circuncisión es la exterior de la carne, sino que es judío, no es judío, vamos a ponerlo también como ha dicho aquí el doctor Stephen, es judío el que lo es en lo interior y su circuncisión es la que es del corazón, por el espíritu, no por la letra, y su alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Es decir, su alabanza es Judá, significa alabanza. A esos son los que Dios alaba, a los que tienen la circuncisión del corazón. Para él, para el Señor, esos son Judá.
El nombre Judá significa alabanza. Pablo estaba señalando que había dos grupos de personas que reclamaban la ciudadanía en la tribu de Judá. La mayoría de ellos basaban su afirmación en la circuncisión. La minoría cristiana, sin embargo, basaba su reclamo en la circuncisión del corazón, donde su alabanza, es decir, su estatus de Judá, de ser Judá, no era de los hombres sino de Dios. Es a los que Dios atribuye ser ser judíos, a esos, ¿no? O si quieren, a esos Dios alaba, a los que son verdaderos judíos. ¿Quién es un judío? Vamos a ver también claramente quién es un judío, aunque también de alguna manera ya lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Aquí se revela la segunda gran controversia en el primer siglo que se ha trasladado a los tiempos modernos. ¿Qué grupo tiene el derecho legítimo a ser la tribu de Judá? ¿Es el grupo que se rebeló contra el rey Jesús y continúa rebelándose hoy en día, he puesto yo en una nota, o los que permanecieron leales a él, como los discípulos y todos los demás conversos al cristianismo? Conocemos el punto de vista de Juan, por supuesto, porque nos dice claramente que uno debe reconocer al Hijo como el Rey. Todos los demás salieron de nosotros, parece que varios cristianos de Judea en el primer siglo habían abandonado la comunidad cristiana y se habían unido a la revuelta contra Roma del 66 al 73 después de Cristo. No habían entendido realmente las profecías de Daniel con respecto a la cuarta bestia, Roma, ni tampoco creían que Dios les pedía que se sometieran al juicio divino que había sido decretado en los días de Jeremías. En su rechazo del juicio de Dios sobre ellos por los pecados de sus antepasados, se encontraron en rebelión contra Dios mismo. La mayoría de estos judaicos o judíos nunca habían, judaítas si quieren, nunca habían entrado en comunión con los creyentes cristianos, pero la evidencia muestra que muchos judíos cristianos dejaron la confraternidad para luchar contra los romanos. Estos son los que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. A pesar de su anterior confesión de Jesús como el Cristo, eran más leales a Absalón que a David, es decir, eran más leales a los sacerdotes del templo que a Jesús. Por lo tanto, eran anticristos, porque apoyaban a los que negaban que Jesús fuera el Cristo. La ley divina deja en claro que ser miembro de cualquier tribu de Israel era un asunto legal más que puramente genealógico. Un judío de sangre pura, por ejemplo, podría perder su ciudadanía en la tribu si violaba la ley del sacrificio y no se arrepentía, como nos dice Levítico 17, 3 y 4, que dice así: todo hombre de la casa de Israel que sacrifique un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o uno que lo sacrifique fuera del campamento y no lo haya traído a la entrada de la tienda de reunión de Yahvé delante del tabernáculo de Yahvé, la culpa de sangre se le debe contar a ese hombre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Perdía la ciudadanía. Está claro. En otras palabras, la ley triunfa sobre la genealogía. Un culpable de este pecado no podría presentar su genealogía pura en su propia defensa ante el tribunal de Dios. Su genealogía era irrelevante. Si era culpable, perdía su ciudadanía en la tribu. Era excomulgado, exiliado y perdía su lugar en el reino. Esta ley se cumplió en el Nuevo Testamento en el sacrificio de Jesucristo. Fue crucificado fuera del campamento. Cualquiera que no aplicara la sangre correctamente al tabernáculo o templo debía ser cortado de entre su pueblo. En 1 Corintios 3:16 se nos dice que vosotros sois el templo de Dios. Por lo tanto, al cumplir esta ley bajo el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo debe ser aplicada al templo que es nuestro cuerpo. De lo contrario, la persona era excomulgada y legalmente ya no era judía. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían el sacrificio del Cordero de Dios en la cima del Monte de los Olivos, fuera del campamento. La ley profetizaba que debían hacerlo. Si los romanos hubieran hecho esto en lugar de los sacerdotes de Aarón,
La profecía habría fallado y todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay muchos que argumentan y ahora dicen que no, que fueron los romanos los que lo crucificaron. De eso nada. Jesucristo lo dice en la parábola claramente y también vemos que si no hubiese sido sacrificado por los judíos, pues el sacrificio no hubiese sido válido, ¿no? Repito, si los romanos hubieran hecho esto, en lugar de los sacerdotes de Aarón, la profecía habría fallado y todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esta razón, Pedro dijo claramente en Hechos 2:36, Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pedro se lo dice en su cara claramente, vosotros crucificasteis. Esto se repite en Hechos 4:10 y en muchos otros pasajes. Era necesario que Jesús fuera crucificado porque eso era parte del plan divino. Sin él nunca podríamos dejar la casa de la servidumbre del pecado, porque él era nuestro verdadero Cordero Pascual. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos con su sacrificio? Repito, la verdadera pregunta es, ¿qué hacemos con su sacrificio? ¿Aplicamos su sangre a los dinteles de nuestra casa, nuestra frente? ¿Llevamos su sacrificio al templo de nuestro cuerpo? Si el sacrificio de Cristo no es apropiado, entonces nuestra genealogía no puede ayudarnos a retener nuestra ciudadanía en Judá. La ley triunfa sobre la genealogía. Déjeme que ponga esto en negrita también. Bueno. Por esta razón, los judíos genealógicos de Judá que violaron esta ley del sacrificio han sido cortados de entre sus pueblos, ya no son considerados legalmente judíos a los ojos de Dios. Hablando legalmente, no son judíos en absoluto, al menos no a los ojos de Dios, sin importar cómo los llamen los hombres en la tierra. Por eso Pablo define a un judío en Romanos 2, 28 al 29, 28 al 29 en términos legales, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente. Juan habla de esto nuevamente en Apocalipsis 3:9, donde disputa fuertemente con aquellos que dicen ser judíos sobre la base de su genealogía y su posición correcta con los sacerdotes del templo. He aquí haré que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La sinagoga de Satanás, eso es el sionismo. El hecho de que los cristianos judíos fueran una minoría no es relevante para decidir quiénes eran judíos y quiénes no. Es decir, judíos, es decir, de las tribus de Judá. El factor relevante es si una persona ha seguido al león de la tribu de Judá o a los usurpadores que reclaman el cetro para sí mismos. Los que siguen a los usurpadores no reconocen que Jesús fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de modo que no aplican la sangre de su sacrificio como lo exige la ley. Por lo tanto, están separados de la tribu, al menos hasta que cumplan con la ley del sacrificio, aplicando la sangre de Jesús en sus frentes, es decir, siendo salvos en Cristo. Esos creyentes en Jesucristo son los que Dios reconoce como la tribu genuina de Judá. Repito, esos creyentes en Jesucristo son los que Dios reconoce como la tribu genuina de Judá, por mucho que haya una multitud mucho mayor de judíos genealógicos o que dicen de las tribus de Judá, Benjamín o Leví incluso, que lo reclamen. Para Dios, Judá es los que están en Jesucristo, junto con los de todos los demás grupos étnicos que se unen a la tribu cumpliendo la ley del sacrificio y aceptando a Jesucristo como el Cordero de Dios, el Rey de Judá. Esos son los creyentes en Jesucristo, sean judíos étnicos o no, los que son la tribu de Judá, porque están con el Rey de Judá, que es Jesús, que es el David. Lo que los hombres llaman la iglesia es en realidad la tribu de Judá, eso es la iglesia. La tribu en sí no comenzó en Pentecostés, ni debería decirse que la iglesia reemplazó a Judá. No hubo reemplazo como tal. Los discípulos en el aposento alto, junto con los conversos que vinieron después, eran
eran los que no fueron separados de la tribu. Estos se apropiaron de la sangre del sacrificio para sus propios templos, sus cuerpos, y sobre esa base retuvieron o se convirtieron en ciudadanos de Judá. El resto fue separado de la tribu a pesar de que continuaron manteniendo el nombre ilegalmente y han sido conocidos en el mundo como judíos. Pero siempre hay que distinguir entre la definición de los hombres y la definición de Dios. Esas definiciones no son lo mismo. Esto puede resultar confuso para muchos, pero tenga en cuenta que este es el punto central de la disputa entre Absalón y David. Los hombres deben decidir qué rey es el ungido, el Cristo o Mesías. A juzgar por el apoyo que los judíos reciben hoy del cristianismo evangélico y pentecostal, es evidente que la respuesta no es tan clara como parece. Esta disputa es parte del contexto en el que surge la cuestión del anticristo. La disputa entre David y Absalón es la disputa entre Cristo y el anticristo, y una pequeña parte de esta disputa se centra en el derecho a ser llamado judío o judaíta. La única otra referencia bíblica que tenemos al anticristo se encuentra en la segunda epístola de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Repito, este es el engañador y el anticristo. Vemos aquí que el anticristo es también el engañador. Es un sustantivo colectivo que se refiere a muchos engañadores, es decir, los que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Por lo tanto, el anticristo es un cuerpo colectivo de personas, no un solo hombre como lo era en los días de Absalón. Absalón era un tipo del Antiguo Testamento, pero se cumple en el Nuevo Testamento como un cuerpo colectivo de personas y en el cumplimiento final de hoy es lo mismo. Conocer el conflicto bíblico es la única forma en que uno puede llegar a una comprensión razonable de las 70 semanas de Daniel. La idea dispensacionalista de un líder fuerte como Anticristo que gobierne durante una tribulación de 7 años se basa en la suposición de que la 70ª semana de Daniel aún no se ha cumplido, en que Jesús fue crucificado. Se basa también en que Jesús fue crucificado a la mitad de la semana, deteniendo el reloj profético. No, aquí no puede ir. En que Jesús fue crucificado a la mitad de la semana, deteniendo el reloj profético de Dios, y en la inserción de una dispensación de gracia provisional durante la cual la Iglesia tiene la oportunidad de venir a Cristo. Asume que la Iglesia no es Judá y asume que los judíos son Israel. Dos confusiones crasas, ¿no? Hay tantas suposiciones erróneas que es casi imposible abarcarlas todas en un solo libro. Vamos a releer de nuevo este párrafo y lo vamos a resaltar porque me parece que es interesante. Vamos a ver. Repetimos. La idea dispensacionalista de un líder fuerte como Anticristo que gobierne durante una tribulación de 7 años se basa en la suposición de que la semana 70 de Daniel aún no se ha cumplido. También se basa en que Jesús fue crucificado a la mitad de la semana, deteniendo el reloj profético de Dios, otra cosa que no es cierta, y en la inserción de una dispensación de la gracia provisional durante la cual la Iglesia tiene la oportunidad de venir a Cristo. Asume que la Iglesia no es Judá y asume que los judíos son Israel. Todo patas arriba, ¿verdad? Todo manga por hombro. Hay tantas suposiciones erróneas que es casi imposible abarcarlas todas en un solo libro. Para hacer las cosas más difíciles, dado que el dispensacionalismo se ha arraigado en la cultura cristiana después de un siglo y medio de enseñanza, la carga de la prueba se ha trasladado a nosotros para refutar tales suposiciones erróneas, y es lo que está haciendo el doctor Josh. Y terminamos con este párrafo, que está también la mayor parte es resaltado en negrita. Conocer la definición bíblica de anticristo junto con la historia de David y Absalón es una de las grandes claves que pueden aplicar colirio a nuestros ojos. Apocalipsis 3:18, que es lo que necesita la Odisea.
la iglesia de fin de siglo, especialmente el cristianismo sionista, ¿verdad? Colirio a nuestros ojos para que podamos ver lo que la Biblia realmente dice sobre estas cosas. De esa manera podemos saber cómo unirnos al ejército de David y no ser inadvertidamente parte del ejército de Absalón o desempeñar el papel de Agitofel que traicionó a David. Bueno, repetimos este último párrafo: conocer la definición bíblica de anticristo junto con la historia de David y Absalón es una de las grandes claves que pueden aplicar Colirio a nuestros ojos laodicenses, podríamos decir, para que podamos ver lo que la Biblia realmente dice sobre estas cosas. Tenemos que salir de Pentecostés rasgando el velo, es decir, el velo es el antiguo pacto, y es cuando cruzamos de Pentecostés a tabernáculos muriendo a la carne que el velo es rasgado y que podemos empezar a tener la luz de la Shekinah que abra nuestros ojos. Ese es el colirio, ¿verdad? Que necesitamos, la luz de la Shekinah en el lugar santísimo. De esa manera podemos saber cómo unirnos al ejército de David y no ser inadvertidamente parte del ejército de Absalón o desempeñar el papel de Agitofel que traicionó a David. Y eso es lo que está haciendo el sionismo, traicionar, el cristianismo sionista, traicionar a Jesús, a los vencedores. Bueno, mis queridos amigos, el próximo viernes, Dios mediante, tendremos otro capítulo también magnífico, que es la tribulación. Y vamos a ver que realmente no se trata de una semana o media semana, sino que la gran tribulación es un ciclo profético muy común en la escritura de 2520 años, que son siete veces. Lo que dice la Biblia, terminado 7 veces, no significa intensidad del castigo, sino la duración en el tiempo del castigo. Son 2520 años. No se lo pierdan porque también es muy clarificador. Muy bien, pues hasta aquí esta semana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Desearles a todos que pasen un excelente fin de semana, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo, que disfruten en familia, que disfruten de la comunión con los hermanos si se congregan en alguna iglesia, si es que pueden tener alguna que realmente esté pisando en terrenos, estén congregando en Cristo, ¿verdad? En la verdad. Y nada, que regresen entonces el próximo lunes, Dios mediante, renovados, fresquitos como lechugas, ¿verdad? Hasta entonces, perdón, primero no se me olvida bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo y hasta entonces, pásenlo bien.